Muy bien. ¿Por qué en física la variable independiente es t? Y porque es el tiempo. Y porque hasta el momento yo no puedo hacer depender el tiempo, no puedo hacer dependiente el tiempo, porque si no lo manipularía. ¿Hasta ahí estamos bien? Yo tengo que entender algunas cuestiones. ¿Qué me está pidiendo? Me está pidiendo velocidad y aceleración. Lo que está diciendo es que las velocidades varían. Esta es la posición en función del tiempo. ¿Está claro? Bueno, yo tengo varias maneras. La primera de todas ellas. ¿Qué es la velocidad? ¿Cómo hallo la velocidad? Por ejemplo, les digo, me voy de vacaciones, de acá hasta Mar del Plata, ¿listo? Y tardo 4 horas. Y de acá a Mar del Plata hay 400 kilómetros. ¿Cuál fue mi velocidad promedio? 100 kilómetros por hora. Eso es lo que hacemos constantemente, velocidad promedio. Pero lo que sí sabemos es que fue variando esa velocidad muchas veces, ¿sí o no? En algún momento paré, qué sé yo, en Atalaya a comprar factura, a cargar agua para el mate y seguir. ¿Eh? No, eso sería, no tiene que ver todavía con rozamiento. Tiene que ver con cinemática, no con lo que estás viendo ahora con Dani. Lo relacionamos, no es porque es rozamiento, es como si fuera. Porque es obvio que no vas a, en 4 horas vas a hacer 100 kilómetros sin que te pase nada. No, y porque aparte parás en un semáforo, esto, aquello, y varía. Y la cuestión es que ustedes lo que vieron en cuarto año es velocidad constante en MRU y aceleración constante en MRV, o en caída libre y tiro vertical, que es lo que hace que caiga o que se frene cuando sube, es la gravedad, ¿sí o no? Eso es lo que saben ustedes. Pero la realidad es que las cosas no son constantes. Varían segundo a segundo, punto a punto. Bueno, si yo encuentro la ecuación que describe ese desplazamiento, yo puedo averiguar. Ahora, ¿qué es la velocidad? Ustedes sacaron la velocidad promedio. ¿Cómo lo sacaron? ¿Qué cosa dividieron? En tiempo por el metro. Kilómetros por hora. Es la distancia sobre el... Bueno, vamos a corregir un poquito esto. En realidad, la distancia sobre tiempo es el módulo de la velocidad, es la rapidez. Pero la velocidad es vectorial, no es lo mismo que vaya hacia Mar del Plata que vuelva de Mar del Plata. ¿Eso está claro? No es lo mismo que yo haga una fuerza hacia mi derecha o que haga una fuerza hacia mi izquierda. Si yo pregunto, si yo hago algo hacia acá, ¿qué signo tiene? Y si lo hago hacia allá, bueno, acá pasa lo mismo. Entonces, ¿la distancia qué es? Posición final menos... ¿Es la variación de quién? De X. Es la variación, lo que estamos haciendo, esto, la variación de la posición en función de la variación de quién, sobre la variación de quién, De tiempo. de tiempo. Cuando yo lo llevo a matemáticas, yo puedo decir, che, si yo, ahora no se llama ahí mi función, ¿cómo se llama mi función? No, X sobre el delta del tiempo. Esto es lo mismo. O sea que si yo derivo mi función posición, estoy obteniendo mi función ¿qué? Velocidad en función del tiempo. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a derivar. Perfecto. ¿Qué me queda? 9. Vamos de nuevo. ¿Qué es la velocidad? ¿Eh? ¿Pero qué es? La variación de posición final menos posición inicial, dividido tiempo final menos tiempo inicial. ¿Estamos bien? Y eso es una variación. Es lo que dijiste vos de la pendiente. Es lo de, es, Pero me confundió. No entendí. Es distancia y dio tiempo. es distancia, pero no es cualquier distancia. Es distancia La- final menos inicial. Claro. Por eso tengo una ¿Por qué te vari- dio PT? por velocidad. Ah, Porque yo distancia pensaba- sobre tiempo, ¿está bien? Entonces, la derivada de la posición, en definitiva, ¿qué es? La velocidad. Porque si es la variación, ¿sí qué es? Es la variación de la posición en función de la variación de quién? de tiempo. Del tiempo. Bueno, ¿y cuál es la derivada de esto? 9 T2 Dale. más 10 menos Perfecto.
Ahora, a mí me preguntan, che, ¿cuál es la velocidad a los 5 segundos? ¿Quién era? ¿En dónde? Este. ¿En cuál? ¿En la función posición o en la derivada? La derivada. Bien, porque ¿esto qué es? La velocidad. La velocidad es igual a la derivada. ¿Hasta acá estamos bien? Y reemplazo y digo, bueno, esto es 9 por 5 al cuadrado más 10 por 5 menos 2. Bueno, 25 por 9, 225 más 50, 275 menos 2, 273. La velocidad a los 5 segundos va a ser 273, ¿qué? Metros sobre segundo, porque lo aclaré de manera oral que se medía la distancia en metros y casi la velocidad del sonido. ¿Está claro? Pregunta. XT es posición, o sea, se dice en cuánta posición va a estar a los 10 segundos. Generalmente, yo a la posición, generalmente la posición la nombramos con X. Claro. ¿Por qué? Porque es la posición horizontal, porque me estoy moviendo de forma recta sobre la X. Claro. Por eso estoy hablando de eso, estoy hablando de la posición, la referencia en el eje X, de ahí sale. Bueno, ahora bien, ¿qué me pide después? ¿Hallar qué? ¿Qué es la aceleración? La variación de velocidad. En función. De tiempo. Entonces, la aceleración es igual a la variación de la velocidad sobre la variación de tiempo. Otra vez tengo una variación. Para la aceleración es la. En vez de en X es en velocidad. Porque porque vos sabés, entonces la variación de velocidad en función de la variación de tiempo, esto es mi aceleración. ¿Y qué es? Entonces, ¿qué sería esto? ¿Qué era la velocidad? ¿La derivada qué? Primera. Entonces, si yo ahora quiero variar la velocidad, ¿qué tengo que hacer? ¿Derivar a quién? A la velocidad. Que esto es igual a la derivada segunda de quién? De X. De la posición, ¿sí o no? Vuelvo a derivar. Y acá estoy entrando en un concepto que se denomina derivadas sucesivas. Esto ya lo habíamos hecho, creo. Bueno, vuelvo a derivar esta función. ¿A quién? A esta. Hallo la derivada segunda. Pero bien poner eso, poner de primate. Muy bien. ¿Esto es lo mismo que esto? Pregunto, ¿sí o no? No. Sí. Sí. ¿Y es lo mismo que esto? Sí. Tal cual. ¿Lo ven? Y cada uno lo toma como expresiones, pero una vez que yo entiendo, listo, chau. ¿Y ahora qué hago? Bueno, derivo de nuevo esta. ¿Qué me queda? 18t más 10. ¿Cuál es la aceleración? Entonces voy a buscar la aceleración a los 5 segundos, ¿sí o no? 18 por 5 más 10. ¿Cuánto me da? 100 qué? Bien, porque ustedes saben, Que la aceleración sí. por la unidad de aceleración lo saben de física. Pero presten atención en lo que está pasando acá. Estoy diciendo, y de acá sale esa nomenclatura que yo decía hoy. Me está apareciendo la unidad de tiempo 2 elevado al cuadrado, porque derivé 2 veces. En la primera posición me aparecían metros la respuesta. ¿Por qué? Porque no derivé nunca. En la segunda, que es velocidad, el tiempo me aparece a la 1, porque hice la derivada primera. En la otra, que hice la aceleración, el tiempo me aparece al cuadrado, porque hice la derivada segunda. ¿Lo ven? Aceleración siempre va a ser al cuadrado, o sea, 2 veces. Muy bien, sí, el tiempo al cuadrado. Pero esa unidad vos ya la sabés de Dani, que estás calculando siempre la aceleración, inclusive en las que están haciendo ahora con rozamiento y con ley de Newton. Pero ustedes hasta acá, con Dani, ¿cómo es la aceleración siempre? Constante. Muy bien, ¿y ahora? Cambia. Claro que cambia. ¿Y en la vida real la aceleración es constante o cambia? No va a cambiar, no va a cambiar. Cuando yo tenga que analizar un problema de la vida real, yo voy a necesitar a estas derivadas que me resuelvan las papas y que me permitan a mí darme cuenta cuál es la aceleración en un momento determinado o la velocidad. ¿Se dan cuenta de lo que digo? Yamil, Sí. si
Si lo volvés a hacer, ¿qué te daría? Te daría la 3. Muy bien. La derivada tercera, ¿qué sería? La velocidad de la aceleración. Si vos me estás preguntando qué sería, ¿qué sería la derivada tercera? No tiene un nombre físico, pero es con qué velocidad está variando la aceleración, ni más ni menos. O sea, y después sería la aceleración de la aceleración. Y después ya se me empieza a armar lío. ¿Se entiende lo que digo? Pero generalmente en física, ¿qué van a hacer? Derivada primera, derivada segunda. Y después vamos a volver para atrás. Porque a veces... Perdón, ¿qué? El que te quedaba metros sobre cuadrados sobre segundos cuadrados. No había uno así. No, eso, metros cuadrados, segundo cuadrado, eso es para cuando se meten con newtons. ¿Sabes por qué te va subiendo un grado por cada vez que vas? Ese. ¿Por qué sube un grado? Porque, y eso se entiende bien, no sé si lo borré, con esta nomenclatura, ¿ves que yo acá puse X 2 veces y me va a aparecer de acá, porque en este iba a ser X 2 veces, pero ahora yo lo que hice fue la derivada de la función X respecto a T 2 veces y te aparece el tiempo al cuadrado abajo, ¿viste? Esa nomenclatura te lo permite entender. Entonces, cuando yo... Y acá viene una cuestión. ¿Hasta acá hay alguna duda? Miren esto. Ustedes el año pasado vieron función polinómica. ¿Quién tuvieron con Paula o Fer? ¿Alguien tuvo a Paula? Vos tuviste a Paula. Y ustedes tuvieron a Fer. Bueno, el punto era este. Yo analizaba una función, supongamos polinómica, y lo que yo podía hacer básicamente era, en esa función polinómica era marcar las raíces, ¿sí o no? Y yo iba a poder hacer esto, la ordenada la iba a poder buscar, pero ustedes no iban a saber hasta dónde bajaba o hasta dónde subía esto y en dónde se producía este cambio, ¿sí o no? No lo saben hacer. ¿Por qué? Porque no tenían herramientas. Podían decir las raíces, podían saber si venía de abajo, si venía de lo negativo y pasaba a lo positivo, pero no sabían cuál era el valor máximo o el valor mínimo. Bueno, voy a empezar a hablar de algunas cuestiones. En este tipo de funciones yo voy a tener máximos y mínimos. Dentro de los máximos y los mínimos voy a tener máximos relativos y máximos absolutos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una parábola como esta, esto es un máximo o un mínimo. ¿Relativo o absoluto? ¿Por qué? Porque es el mínimo valor que toma la función. En cambio acá, esto también es un mínimo, ¿sí o no? Pero como esto continúa, ¿es relativo o absoluto? ¿Queda clara la diferencia entre relativa y absoluta? Bueno, entonces tengo, en este caso, ¿qué es esto? ¿Y esto? Muy bien, una maravilla. Porque acá esto sigue bajando y esto continúa. Ustedes recuerden que cuando grafican una función no grafican toda la función, están graficando una porción de su gráfica infinita. Bien. Ahora, hay una nueva cosa que se llama punto de inflexión. ¿Lo vieron? Los puntos de inflexión son como una curva y una contracurva. Pero ustedes sí lo vieron de esta manera. Yo ahora se los voy a contar. Necesito que me presten atención porque si se me pierden acá, vamos a estar en lío. Esto es un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que cuando yo tenía una función polinómica y la raíz... ¿Cómo? ¿Un punto qué? Punto de inflexión, Euge. Cuando yo tenía una función polinómica, vamos a suponer que yo tenía esta función, la voy a escribir acá. F de x es igual a por x menos x1
supongamos que yo acá digo a al cuadrado por x menos x2, supongamos que digo al cubo, por x menos x3. ¿Hasta ahí estamos bien? x1, x2 y x3 iban a ser raíces, ¿sí o no? ¿De qué grado es esta función polinómica que escribí de forma factorizada? 3. No. 6, porque sumo 2 más 3 más 1. ¿Estamos hasta ahí? Pero antes, o sea, las que aparecían antes, que copiamos, por ejemplo. Pero está de forma polinómica esa, ¿eh? ¿Sí? Ah, claro. Esta está factorizada. Sí. Y es general. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cuántas veces se repite x1? Una vez. x1, Ah, Dos. 2 veces, porque tiene el cuadrado. ¿Cuántas veces se repetía x2? ¿Y cuántas veces se repite x3? Bueno, ¿y se acuerdan que podía pasar que la función en la raíz atraviese o rebote, sí o no? Cuando era par, ¿qué pasaba? Y cuando era impar, pero cuando era impar de grado mayor a 1, lo que hace es que pasa, pero con un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque tiene grado 1, pero el grado 2 hace que doble para abajo, ¿sí o no? Para que vaya a rebotar, pero como tiene grado 3, me lo manda de nuevo para arriba. Entonces, dicho de modo muy burdo, muy común, es como que tenga una curva y una contracurva. Y eso se va a dar siempre que tenga esto de grado impar mayor a 1. De 3, 5, 7. Obviamente, salgo de esta función y pienso, y miren esto. Les voy a mostrar una función que posiblemente graficaron. F de x es igual a x cubo. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿La ven? Esta función, ¿de qué grado es? ¿Cuáles son sus tres raíces? 0. Entonces, evalúo en un valor más chico, menos 1. Menos 1 al cubo, ¿qué me da? ¿Negativo o positivo? Negativo. Entonces, rápidamente pienso en esa función. Esto está viniendo desde lo negativo, llega a 0, va a rebotar y pega la vuelta, ¿sí o no? Y tiene un punto de inflexión justo en su raíz. ¿Hasta ahí estamos bien? Su punto de inflexión está ubicado en x igual, ¿cuánto? 0. Y su raíz también en x igual 0. Pero esta función puede sufrir una translation. Que lo vieron conmigo. Y yo puedo decir que esta nueva función ahora es x más 2 al cubo más 3. Y ahora tiene una translation con un vector, ¿cuánto? Menos 2, 3. Quiere decir que este punto de inflexión se corrió 2 para atrás, 1, 2, 3 para arriba, y tengo a la misma función que está haciendo esto. ¿Qué acabo de mostrarles? ¿Por qué se los muestro? Porque a veces pensamos que los puntos de inflexión solamente están en las raíces por lo que les marqué. Pero al mostrarles la translation se dan cuenta que puede estar en cualquier lado ese punto de inflexión. ¿Qué sería? ¿Qué sería cuando corta el eje? No, el punto de inflexión es esto, que venía así, como que se va a frenar y va a ir para abajo y vuelve a retomar. ¿Se entiende? Repito, el punto de inflexión es como esa curva y contracurva. Que puede ser así, Belén. Esto venía con... ¿Cómo está haciendo? Miren acá. ¿Cómo está haciendo la pendiente en todo este tramo? Creciente. Positiva, muy bien. En el punto de inflexión exacto, 2, Igual. no, 2, 3. vamos de nuevo, no. Solamente quiero que piensen en positiva, negativa, ¿listo? Lo planteo desde acá. Pendiente, Positivo. pendiente, No tiene. bien. Y algo que no tiene, dame un número. 0. 0. ¿Y ahora? Negativa. 0. Positivo. Bien. Quiere decir que eso me está marcando un cambio de pendiente. Acá Ahí como que El punto de inflexión. venía, ¿cómo viene? Dale. Positiva, 0.
y positiva de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Acá hay algo que está copado, que acaban de deducir. Cada vez que yo tenga un máximo, un mínimo o un punto de inflexión, en ese preciso instante, o dicho de otra forma, en ese preciso valor de X, la pendiente, ¿cuánto va a ser? Claro. Entonces, yo voy a agarrar a mi función y recuerden que es la derivada. O sea, mínimo absoluto o... Claro, eso. No importa si es máximo relativo, máximo absoluto, mínimo relativo, mínimo absoluto o punto de inflexión. En todos los casos nosotros sabemos que en ese preciso instante donde se da esa situación, mi pendiente ¿cuánto es? 0. Bueno, ¿qué es la derivada? Matemáticamente. Ahí está. Y yo quiero averiguar cuando la pendiente es ¿cuánto? Y ese es el punto. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo voy a buscar esa situación? Veamos. Yo voy a tomar... Para, la derivada tiene pendiente 0. No, la derivada es la pendiente Claro. de la recta tangente. Ahora, si yo averiguo cuando es 0, estoy averiguando dónde tengo problemas. ¿Qué problemas, Yamil? Punto de inflexión, máximo o mínimo. ¿Vos tenías un problema? Porque no sería un problema, digo que son puntos que yo quiero marcar, que antes vos no lo podías marcar en tu gráfico. Y ahora sí. Ahora la derivada me permite hacerlo. ¿Y por qué? Bueno, vamos a ponerlo en el estudio del mercado. Yo tengo mi cuñado que me dice, Yamil, tenés que venir a hacer el curso de entrenamiento, broker y todas estas cuestiones que tienen que ver con gráficos. Digo, ¿sabes lo que pasa, Edgardo? Que el tema es que yo quiero saber cómo es tu entrenamiento. ¿Cuánto sabes de matemática? No. ¿Y cuánto entendés de matemática? No, pero me muestran los gráficos. ¿Y cómo sabes cómo se van a comportar? Cuanto vos más sabés de matemática, y además, y son las cosas que hacen los grandes cracks en serio, que la tienen atada, y que saben mucho, y que saben muchísimo sobre inversiones y estas cuestiones, se dan cuenta cómo está trabajando todo esto, ¿sí? Entonces yo tengo que ver, esto se acerca a una función y en algún momento va a tocar un máximo, y ¿me conviene o no me conviene invertir? ¿Me conviene comprar? ¿Me conviene vender? Si yo supiera cómo se va a comportar eso, por lo menos en un lapso de tiempo cortito, yo soy vivo y digo, ¿qué hago? Cotización de dólar blue. ¿Qué va a hacer acá? ¡Puc! ¿Qué hace? Entonces, ¿qué hago acá? ¿Compro o vendo? Vendo. ¡Turuc! ¿Qué hago acá? Y después me los quedo. ¿Se entiende lo que digo? Cuando yo empiezo a entender todas estas cosas, tiene 1000 aplicaciones, no una, millones. Entonces veamos una función. Vamos a pensar justamente, miren esto. Voy a empezar con una cuadrática. ¿Por qué con una cuadrática? Porque ustedes la función cuadrática la saben graficar rápido. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Lo único que no entiendo es cómo ves en un gráfico o sea, solamente en las cuadráticas vas a ver los absolutos. No, porque depende del grado. Puede ser así, mira. Este es relativo y este es absoluto. Y este es relativo. ¿Se ve? Claro. ¿Se entendió? Igual. No, bueno. Ponele que este está más abajo. Ah, ok. ¿Se ve? Sí. Absoluto, relativo. Lo que no vas a poder tener, salvo que la función se comporte por partes. Bueno, ¿Puedes tener un relativo y un absoluto punto? Del mismo signo. ¿sí? Vamos con esta función. Yo voy a pensar en esta función. ¿Listo? F de x es igual a x cuadrado menos 4. ¿Dudas? No. Muy bien. Analicemos esto.
Todo el mundo conoce esta función cuadrática. Cóncava hacia arriba o hacia abajo. Va a tener mínimo o máximo. Listo, joya. ¿En dónde va a estar X del vértice? ¿Cómo se sacaba X del vértice? Cero. ¿Por qué? Porque no tiene B. Porque no tiene B. Muy bien, Chesco. Perfecto. Como B. Cuando no tenía B no estaba desplazada. B, coeficiente B. El coeficiente B es 0. Y X del vértice es menos B sobre 2 por A. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces como B es 0, X del vértice está en 0. Pero esto lo hago porque yo ya sé. Pero vamos a analizarlo con la derivada. Fíjense. Yo voy a decir, bueno, voy a derivar esta función. ¿Qué me queda? 12x. ¿Están todos de acuerdo? Entonces yo quiero saber si tengo máximo, mínimo, punto de inflexión. Puedo tener más de una cosa. ¿Y cómo voy a ver? Estos son los puntos puntos notables, los llaman de muchas maneras, pero son los puntos que yo quiero analizar. Bueno, en ese momento dijimos que cómo iba a ser. 0. ¿Quién? Entonces igual a 0. Yo digo, yo quiero saber cuándo la pendiente es 0. Entonces, primero derivo. Segundo, igualo a quién? A 0. Para tener las instrucciones, Para saber la pendiente de las instrucciones. para saber cuándo la pendiente es 0. Porque si es un máximo, acá la pendiente es 0. Si es un mínimo, acá la pendiente es 0. Y si es un punto de inflexión, acá la pendiente, ¿cuánto es? 0. Entonces, si vos podés igualar a 0, que en este caso X, ¿a qué es igual? Que es lo que dijimos, será X del vértice, ¿sí o no? Si vos podés igualar a 0, lo que vos sabés, básicamente, es que ahí tenés o un máximo, o un mínimo, o en su defecto un punto de inflexión. ¿Estamos de acuerdo? Pero hoy te da, siempre te da... No, no es nada excepcional. Pará, y no entiendo, ¿cuándo te das cuenta de eso? Bueno, hasta ahora yo sé que tengo algo. ¿Cuántos de esos algos tengo? No sé. ¿Cuántas respuestas tuve de X? Entonces, ¿cuántos de esos algos puedo tener? Muy bien. Y ahora quiero que piensen conmigo. Si la función fuera lineal, ¿tiene máximo o mínimo? No. Y fíjense, si yo derivo 3x, ¿cuál es su derivada? 3. Y la pendiente siempre va a ser 3. Obviamente, en una lineal la pendiente no es otra cosa que no sea 3. Entonces, el 3, ¿alguna vez puede ser 0? No. Porque en esta función no hay ni máximo, ni mínimo, ni punto de inflexión. ¿Queda claro? En esta función, que es cuadrática, ¿cuántos máximos o mínimos tengo? Que ustedes ya la conocen. 1, que es el vértice. Puede ser máximo o puede ser... Y pero porque es porque te dio un... ¿Y sube por el grado? No, si quiere beta. Sí, claro, el grado me va a empezar a decir cosas que no quiere decir que sea así, lineal, que no quiere decir que sea así lineal, pero sí el grado me dice la posibilidad máxima. Si yo tengo un grado 2, cuando lo derivo, me queda ¿qué grado? Por lo tanto voy a tener una sola respuesta en una ecuación porque me queda una ecuación de grado 1 al igualar a 0. Si yo tengo un grado 3 al derivarlo, me queda grado. Entonces puedo tener 2, uno máximo, uno mínimo o lo que sea. Como máximo puedo tener 2. Si yo tengo un grado 7, cuando derive, 6. voy a tener Pero esos 6 seis posibilidades que están máximo, mínimo... y punto de inflexión. Pueden ser 3 mínimos y 2 puntos de inflexión. Bueno. El problema es que después tenés que pensar que para tener 3 mínimos en algún momento tenés que tener máximo, porque si no, no vuelve a bajar. Claro, ¿Se sí, entiende lo que digo? claro. Mira esto, si yo digo esto, tuki, un mínimo, 2 mínimos, 3 mínimos, y acá puedo tener, si querés, un punto de inflexión, ¿entendés? Pero para tener estos 3 mínimos, como mínimo, tuviste que tener 2 máximos. ¿Se entiende lo que digo, Belu?
Siempre tiene una cuestión de coherencia porque lo tengo que poder graficar. Y pero es esto que no es una parábola, siempre tiene, porque sea esos, siempre tiene punto de inflexión. No, son pocas las. La primera y la segunda. No, pero el punto de inflexión es esto, Belú. Viene, está como para bajar, como en la parábola, pero vuelve a pegar la vuelta para arriba. Es una curva y contracurva, ¿está claro? Eso es gráficamente. O al revés. Bueno, entonces ahora viene la cuestión que yo me pregunto. ¿Y cómo me doy cuenta de esto que me estás diciendo? Bueno, tengo varias formas. Yo sé, indefectiblemente, que o tengo un máximo, o tengo un mínimo, o tengo un punto de inflexión. ¿Hasta ahí estamos bien? Quiere decir, tengo dos maneras. Que antes del valor 0 y después del valor 0 ya no va a haber nada. Acá tengo el 0, ¿se dan cuenta? Sí. Y si yo analizo antes y después del valor 0, me fijo qué respuestas me da en la función. Ponele 1 y menos 1. Con 1, ¿cuánto da? Menos 3. Cuando digo, con 1, con menos 1. Entonces yo voy a hacer f, la función f, estoy evaluando en menos 1, en 1 y en 0. En 0 yo sé que es menos 4, ¿sí o no? Sí. En menos 1 es menos 3 y en 1, Menos 3. ¿qué me está diciendo? Que acá yo tenía un menos 4, antes y después tiene valores más altos. Entonces, ¿de qué se trata? El mínimo. De un mínimo. Esa es una manera lógica de averiguarlo. ¿Hasta ahí estamos bien? Pero hay otra manera más sencilla. A veces la lógica me sirve dependiendo de qué tan complicada sea la función. Y otras veces no. Yo puedo hacer la derivada segunda. ¿Cuál es la derivada segunda de esto? 2. Y evalúo en mi punto de inflexión. Si el resultado me da positivo, estoy en presencia de un mínimo. Voy de nuevo. Hago la derivada segunda O sea, esto es para averiguar los mínimos. para averiguar si es mínimo, máximo o punto de inflexión. Ok. ¿Listo? Yo lo puedo hacer así, deduciendo, como hice recién con la tabla. ¿Está claro eso? El valor, para averiguar el valor. No, para ver qué es. ¿Qué es? Si es máximo, mínimo, punto de inflexión. Imagínate, pregunto esto. Miren, cuando yo evalué me dio dos valores más altos, ¿sí o no? Sí. Por lo tanto me di cuenta que era un... Mínimo. Si me hubiese dado dos valores más bajos, Era un máximo. y si me diera uno más alto y uno más bajo, Era un medio. un punto de inflexión. ¿Está claro? Esa era la opción evaluando. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Puedo hallar la derivada segunda reemplazar el valor que dio 0 en la derivada primera, ahora vamos a hablar, y si la respuesta que me puede dar, tres opciones, ¿cuáles son? Positivo, negativo o igual. Si es positivo, o sea, si es mayor que 0, esto es un mínimo. Si es menor que 0, si es negativo, es un máximo. Y si es 0, punto de inflexión. ¿Y vos esto te diría la segunda derivada de eso? No, en la segunda, yo la hice ahora. Obviamente, como era de grado 2, la segunda derivada, yo no puedo reemplazar este 0. ¿Cuánto vale la segunda derivada? 2. ¿Qué me dio? ¿Positivo, negativo o 0? Positivo. Por lo tanto, ¿qué es? Si es positivo, Mayor a 0. No, es mayor a 0, y entonces ¿qué es? ¿Un máximo o un mínimo? mínimo. Al revés. Si es positivo, mínimo. Si es negativo, máximo. ¿Está bien? Acá. Entonces ahí sería máximo.
Positivo mínimo, negativo máximo. ¿Bien? ¿Estamos? Entonces, como esto me dio positivo, es un mínimo. Y de hecho yo lo sé, porque esta función es de esta forma. Tuki, acá tengo menos 4 en x. Acá, esta función es así, ¿sí o no? Con raíces menos 2 y 2. X e y. ¿Listo? Una pregunta. En la otra manera, si a vos te daba... Yo se los voy a mostrar después. Les voy a mostrar cuándo es conveniente usar esta manera. La mayoría de las veces, si la función es polinómica, hago la derivada primera y la derivada segunda, porque la derivada segunda, ¿qué es? Una pavada. Sí, pero una para cómo me cuenta en la otra con el cuadro, cuando me da mínimo, cuando me da máximo. Bueno, si vos tenés un cuadro, vos evaluás en el punto que te dio 0. Y evaluás en uno antes y en uno después. Si el anterior y el posterior te dieron más grandes y el tuyo te dio más y el valor ese te dio más abajo, es un mínimo. Si el 0 me da más abajo. Mira acá, yo antes hice esto, x e y. Yo evalué en dónde? En 0. 1, 0 y 1. En 0 me dio menos 4. En menos 1, ¿qué me dio? Menos 3. Y en 1. Entonces, ¿cómo me dieron? Menos 3, menos 4. Tuki, me doy cuenta que ¿qué es? Bueno, suponete que te hubiese dado, por ejemplo, te hubiese dado 5 y 7. Tuki, máximo. ¿Listo? Punto de inflexión te va a dar 5, ponele que te da 5, 7 y 9. ¿Listo? Porque ¿te das cuenta? O te fijas, si no, por ahí termina en menos 4 y hay positivo delante de x. Después vamos a ver. Si te dan todo distinto. Pero ya viene una pregunta. No importa. No, si te da uno más bajo y uno por encima. O uno por ¿se entiende? Claro. Si te dan los dos por debajo del valor, ¿qué es? Ahora lo hacemos con otro ejemplo. Hasta acá trabajé con una parábola, ¿sí? Vamos a trabajar con un ejercicio un poco más interesante. Sí, ¿Esto para sacar solo uno? para sacar todos. Sí, pero ¿cómo lo diferencias? ¿De qué? O sea, por ejemplo, si tiene 5. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. ¿Puedo? No, pará. Yo tengo una pregunta. Sí. Vos habías dicho que el grado es lo mismo que la cantidad de respuestas. No, uno menos. Como máximo. Y las posibilidades son, porque vos al derivar bajaste un grado, acordate. Entonces, yo ahora voy a dar una función. Pero a lo que ves, si te dan 2, por ejemplo, x menos 1 y x2 en la segunda derivada, ¿qué sería? Ahora vemos. ¿Qué No tipo? entiendo lo que querés decir con reemplazar el valor que dio 0 en... Ahora vemos. Yo no entiendo lo Vamos a un ejemplo. Yo no entiendo lo de hallar la segunda. La segunda derivada. Ahora voy, pero ¿El 2 qué es? es la segunda derivada. Pero en este caso es una función de grado 2. Vamos a una función de un grado mayor. ¿Hasta ahí estamos claros? Por eso hagamos un ejemplo con una función de grado mayor. Díganme, ¿ya puedo? Imagínense que yo tengo esta función. Un cuarto de x a la cuarta menos un medio de x al cuadrado. Sí. ¿Estamos? Bueno, ¿qué es lo primero que hago? Ya acá, ¿qué grado es? ¿Qué puede tener como máximo? Ponele que tenga 2 y 1, 3 de 1 o tenga 1, 1 y 1. No lo sé. ¿Listo? Todavía no sé qué va a pasar. ¿Bien? ¿Pero puede tener 3 de 1? No, 3 de 1 no. 2 y 1. No, 3 de 1 no, porque no puede tener 3 máximos. Si no baja, no puede tener otro máximo. Puede tener 3 puntos de inflexión. Rara, pero sí, no, eso se puede hacer. Se puede graficar. Bueno, derivamos. ¿Cuánto me da? 4. 4 por quién? X. 4 por un cuarto. Ah, Sí, Coti, sí. No te apures, dale. Ahora te queda x3 menos x. Vamos, sí. Menos un medio, perdón.
1 medio por 2 23 menos X. de X. Chau, 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 chau. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? ¿Qué me quedó? Lo escribo acá. X cubo menos. ¿Listo? Bueno, ahora díganme, yo esto lo tengo que igualar a para saber. Bueno, X cubo menos X igual 0. ¿Cómo resuelvo esta ecuación? ¿Qué sería lo primero que hacen? Y pasar a X. No. Sacar factor común. ¿Qué cosa? X. Muy bien. Siempre cuando estoy trabajando con una polinómica la resuelvo igualando a ¿a quién? Nunca voy a pasar ni dividiendo ni ninguna cosa rara. ¿Qué me queda? X cuadrado menos 1. Bien. Dale, factorícenme esto. X más 1 menos X más 1 por X menos 1 igual 0. Quiere decir que en esta ecuación tengo 3 ceros. X1, ¿quién sería? 0, X2, ¿quién sería? menos 1 y Y X3 sería 0. 1. Vamos a llamarlos Ahí se van las raíces, ¿ves? X sola, cero. acá para que sea 0 es 1, acá menos 1 y acá 0. ¿Estamos? Ah, ya le he puesto el ¿Listo? Acá tengo 3 problemas, 3 posibles problemas, ¿sí? La verdad que evaluar antes de 0, antes de menos 1, antes entre 0 y 1 y después de 1 es medio tedioso. Es más fácil hacer la segunda derivada. ¿A quién vuelvo a derivar? A esta. ¿Listo? Derivada segunda, ¿qué me queda? 3x cuadrado. 3x cuadrado, Listo. no, Menos 1. menos 1. ¿Todos de acuerdo? Sí. Entonces, acá, fíjense que es mucho más copado reemplazar. ¿Por quién voy a reemplazar en esta? Por los valores que tenía problemas. ¿Cuáles eran? 0 menos 1. Voy a reemplazar por 0, por menos 1 y por 1. En cada uno, voy a hacer cada uno de ellos. 3 veces lo mismo. 3, Claro, sí, diferente signo. para saber si es máximo, mínimo o punto de inflexión. Entonces, yo digo, bueno, a ver, evalúo, fíjense, f segunda de 0. ¿Cuánto da esto? Menos 1. ¿Están todos de acuerdo? Sí, sí, sí. Porque reemplazo la x por 0 y me da menos 1. Como me dio negativo, ¿qué es máximo, mínimo? Y lo que estoy diciendo es que en x igual 0 hay un Punto máximo. máximo. Ahora después vamos a ver. Bueno, voy con f segunda de quién? De menos 1. De menos 1. ¿Listo? De menos 1. Cuando hago menos 1 al cuadrado, ¿cuánto me da? Por 3, menos 1, 2. Como me dio positivo, quiere decir que en x igual menos 1, ¿qué es lo que hay? Mínimo. Hay un mínimo. ¿Bien? Sí. Y por último, f segunda de quién? De 1. Que me va a dar lo mismo, ¿sí o no? ¿Cuánto me va a dar? 2. ¿Qué hay también? En x igual 1 hay un mínimo. A mí me pueden pedir que indique qué hay. Acá lo indiqué. ¿Qué tengo? Mínimo, lo mínimo que máximo. Listo. ¿Está bien? Ahora, si yo quisiera graficar, ¿cómo encuentro las coordenadas? La de x la tengo. ¿Qué me falta? ¿La coordenada de quién? De y. ¿En dónde reemplazo? Bien. ¿En dónde? En la función. En la función original, claro. Si yo lo que voy a graficar es la función original. Cuando vos haces los 3 valores con la función original para saber dónde está el punto. Para saber dónde están los puntos. Entonces, fíjate lo voy a hacer para acá, para el costadito. Yo voy a hacer f. Voy a hacer como tablita, ¿sí? Dale. Voy a armar una tabla en donde voy a tirar los 3 valores de x. ¿Cuáles eran? 0, 1 y menos 1, ¿no? Menos 1, 0 y 1, por un tema que
y ahí me da la función. Cuando yo reemplazo en 0, chau, ya está. Fíjense, ¿qué me va a dar? 0, muy bien. Cuando reemplace por 1, 1 a la cuarta, 1. Por un cuarto, un cuarto. 1 al cuadrado, 1. Por un medio, un medio. Un cuarto menos un medio es menos un cuarto. ¿Está bien? Sí, y ahí te va a dar lo mismo. Me va a dar lo mismo porque menos 1 a la cuarta sigue siendo 1. Menos un cuarto. Por eso fui a ponerlo ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi gráfica es algo así. Reemplacé por 0. No lo voy a hacer a escala mi gráfica, ¿está claro? Miren, voy a hacer básicamente una escala de 4 cuadraditos en una unidad. Si fueran 1 y 1, ahí sí habría como inflexión. Exacto. Ahora vamos a ver. Bien, menos 1, 1. Tengo el punto menos 1, menos un cuarto. Acá es menos un cuarto, ¿están de acuerdo? Sí. Menos 1, menos un cuarto. El otro está acá. ¿Y qué eran estos? ¿Máximos o mínimos? Mínimo. Entonces, ¿de dónde viene la función si esto es un mínimo? De arriba. Viene por acá, pasa por acá y ¿dónde va? 0, 0. En el 0, ¿qué hace? ¿Qué era? Máximo. Máximo. Entonces, ¿qué hace? Rebota, Vuelve. rebota, tuki, vuelve y vuelve a pasar. ¿Lo ven? Claro. No me importa, no marque las raíces. ¿Qué debería hacer después? Buscar las raíces, pero para este caso a mí no me interesa. Digo, me sirve saber hasta dónde estoy llegando. Muchas veces en muchos exámenes me dicen indicar si tengo máximos, mínimos o puntos de inflexión y clasificar a cada uno de ellos. ¿Está claro? Entonces, yo, ¿en dónde terminaría mi ejercicio? Sin el gráfico, sin esta evaluación. ¿En dónde termina? Acá. Para, ¿por qué me da cuenta si capaz que... porque es mínimo, no va para arriba. Porque si no, no. ¿Está claro? Entonces, fíjense que esto se pone interesante porque a mí me dice, che, si yo estudio, a ver, siempre hay funciones que representan cosas. Hay una función que representa los contagios. Si yo encuentro un máximo, sé que voy a tener un techo de contagio. Pienso en la pandemia. ¿Listo? En medicina. Si yo tengo un comercio y estoy hablando de la proyección económica del comercio, y si yo tengo un máximo no me agrada demasiado, vendé antes de ese máximo. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, todo a mí el análisis de esto me permite a mí entender y me permite ni hablar. Yo hasta ahí estoy diciendo, ustedes saben que la economía, a pesar de que use funciones, no es una ciencia exacta, es una ciencia social. La medicina no es una ciencia exacta, es una ciencia social. Pero la arquitectura, la ingeniería son ciencias exactas. Entonces, cuando yo, por ejemplo, hablo de cuál es algo que vamos a ver en física, la capacidad de deformación máxima, nosotros vamos a ver choques en matemática aplicada. Pero cuando yo hablo en ingeniería de cuál es la capacidad, si cierto material tiene una capacidad a la velocidad, una resistencia, porque se produce un rozamiento, todo, y eso pasa en un avión, yo no quiero llegar a ese límite porque lo que me va a terminar pasando es que me produce un accidente aéreo. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Cuando yo armo un auto, a mí me encantan los autos, cuando yo armo un auto y lo que hago es llenarlo de caballos de todas las formas que quiera, yo necesito buscar la función del freno de eso, porque el vehículo no va a frenar, pero no es que no va a frenar porque yo digo que no va a frenar. Esas pastillas de freno toleran hasta cierto punto y después explota y me voy a matar. Entonces, cuando un ingeniero empieza a trabajar por un vehículo de alto rendimiento, siempre empieza por los frenos.
Cuando ustedes decidan hacer un vehículo de alto rendimiento, siempre empiezo analizando por los frenos, porque es lo que me salva la vida. ¿Se dan cuenta? Digo, a ver, ¿tiene alguna? No, tiene infinitas aplicaciones, chicos. Esta es la realidad de este tipo de derivadas. ¿Cómo voy a hallar máximos? ¿Cómo voy a hallar mínimos? ¿Cómo voy a hallar todo esto? Ahora, hay funciones que son horribles. Déjenme mirar. Les voy a mostrar. Pasa que, o sea, ¿cómo es que yo ahí le digo, sí, la fuerza de los frenos del auto, yo no sé que es un cuarto x a la 4, ¿entendés? ¿Cómo? O sea, ese número que me lo van a dar, la función me la tienen que dar. Claro que te van a dar la función, porque a vos te van a explicar la función, lo que vos vas a averiguar es esto. Miren esta función. Les voy a tirar 2 ejercicios para que ustedes entiendan hacia dónde apuntamos. Hallar la ecuación de la recta tangente de... Hallar la ecuación de la recta tangente y de la normal. La verdad que no doy más. ¿Cómo? De f de x, ¿a qué es igual en este caso? A 3 más el seno de 5x al cuadrado. Este es el punto 1. El punto 2 dice lo siguiente. Derivar la siguiente función. F de x más 3 sobre la raíz de 1 más x cuadrado punto. Hallar el valor de x. ¿Tienes que derivar la qué? Sí, es Hallar el valor, la siguiente función. ¿Esto? Hallar el valor de x donde la función tiene un punto estacionario. Ahora vamos a discutir. Y determinar la naturaleza del mismo. Muy bien. Esperen que voy a dejar de grabar. Así. Sí, porque ¿para qué voy a grabar esto que es un momento donde ustedes van a trabajar? Ah, pensé que íbamos a hacer todo juntas. Y determinar. La naturaleza del